En el tranquilo pueblo de Cedarville, donde los campos dorados de trigo se extendían y los bosques densos abrazaban el horizonte, Rose atesoraba la serena belleza de las mañanas. La ventana de su cocina enmarcaba la vista del jardín trasero, donde los girasoles altos y vibrantes se mecían suavemente bajo la caricia de la brisa veraniega. En este lugar, la vida se desplegaba con una cadencia pausada, constante y reconfortante, justo como a Rose le gustaba. Durante 5 décadas, se había dedicado con devoción a los remedios naturales, al cultivo de alimentos caseros y a evitar los hospitales a toda costa. Para ella, la medicina era la esencia calmante de un té de hierbas, el cálido alivio de una compresa tibia o el descanso silencioso bajo las ramas extendidas del gran roble. Anthony solía bromear diciendo que Rose preferiría fracturarse un brazo y hacerse un cabestrillo con una bufanda antes que poner un pie en una clínica. A sus 50 años, Rose sentía un profundo orgullo por su salud. Incluso como madre de 3 hijos adultos y abuela de 2 pequeños vivaces, mantenía un brillo radiante que cautivaba a todos los que la veían. Su cabello, una delicada corriente plateada, enmarcaba un rostro adornado con suaves huellas de alegría y ternura. A pesar de haber entrado en la menopausia 3 años antes, dando inicio a un nuevo capítulo en su vida, Rose la recibió con gracia, saludando la liberación de los ciclos mensuales con una sonrisa y un guiño juguetón. Anthony, 5 años mayor que ella, contrastaba marcadamente en muchos aspectos. Incluso una leve tos lo llevaba directo al consultorio médico. Él caminaba con cautela en las sombras de su valentía, su corazón agitado por la ansiedad mientras ella seguía siendo una imagen de seguridad tranquila. Era una armonía que equilibraba su matrimonio como una danza sutil entre luz y sombra. Aquella mañana transcurría como tantas otras. Mientras Rose picaba zanahorias para el estofado de res que hervía suavemente en la estufa, una melodía suave escapaba de sus labios, llenando la cocina con calidez y música. El aroma envolvente de hojas de laurel y cebolla impregnaba el ambiente, un anticipo tentador del banquete familiar que esperaban compartir con sus hijos el domingo. La luz del sol se filtraba por la ventana, arrojando un resplandor dorado que daba vida a cada rincón del hogar. Al estirar la mano hacia el salero, un dolor agudo e inesperado atravesó su abdomen. La intensidad le robó el aliento. El frasco de sal se le escurrió de los dedos, estrellándose contra el suelo, liberando una cascada de cristales que se dispersaron por las baldosas. Alarmado por el estruendo, Anthony corrió a la cocina. Su corazón se aceleró al ver a Rose encorvada, con una mano presionando su estómago y la otra aferrada al borde del mostrador para mantener el equilibrio. ¿Rose? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó, su voz temblando de pánico. Rose intentó esbozar una sonrisa, pero su rostro estaba pálido y tenso. Se enderezó lentamente, desestimando su preocupación con un gesto tembloroso de la mano. No es nada, Anthony, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Solo es un calambre. Estoy bien, pero Anthony no quedó convencido. Permaneció cerca mientras ella se arrodillaba para recoger los fragmentos rotos, aunque estaba decidido a encargarse él mismo. Observó cómo ella se estremecía con cada movimiento, cómo presionaba sutilmente su abdomen cuando creía que él no miraba. Más tarde, mientras tomaban té juntos en la mesa de la cocina, Anthony abordó el tema con delicadeza. Rose, ¿te has dado cuenta de que tu vientre parece algo hinchado últimamente? Ella desvió la mirada con gesto despreocupado y sorbió su té de manzanilla. No es nada serio, dijo con aire despreocupado. Solo he estado comiendo un poco más de lo habitual. Voy a reducir las porciones y tal vez usar más la caminadora. Anthony soltó una leve risa, aunque su mirada aún mostraba preocupación. Si no supiera que ya no podemos tener hijos, casi pensaría que estás embarazada, bromeó. La risa de Rose resonó en la cocina, un sonido cálido y alegre. Oh, Anthony, no digas tonterías. Tengo 50 años. Ese capítulo ya está cerrado con la menopausia, pero dentro de Anthony, algo no encajaba. Una inquietud se instaló, una corazonada que no logró ahuyentar. Y con el paso de los días, su preocupación solo creció. En los días que siguieron, Anthony la observó atentamente.
A pesar de los intentos decididos de Rose por recuperar su ritmo habitual, caminatas matutinas más largas, comidas más ligeras, infusiones más fuertes, su abdomen continuaba creciendo de manera alarmante. No había nada sutil en ello. Era tan evidente que, al visitar el mercado local, una vecina le dio una palmadita en el hombro y murmuró con complicidad: «Otro en camino, qué bendición». Rose rió por fuera, pero por dentro hervía una tormenta. ¿Cómo podían creer que estaba esperando un bebé? Ella sabía bien que estaba lidiando con los cambios hormonales de la menopausia. Seguramente era hinchazón. Tal vez solo retención de líquidos. Aumentó el consumo de té de diente de león, convencida de que reduciría la inflamación. Pero no fue así. El dolor también aumentó. Un dolor sordo, persistente, que de vez en cuando se intensificaba con tanta fuerza que la obligaba a detenerse sin importar el lugar donde se encontrara. No le contó a Anthony el detalle más perturbador, la extraña sensación de que algo se movía dentro de ella. En la quietud de la noche, recostada entre las sombras serenas de su habitación, sentía un leve movimiento bajo la piel, como una onda que cruzaba su vientre. Lo atribuía a gases, indigestión o quizás a los nervios. Cualquier cosa, menos lo que su mente temía, algo vivo, palpitante, habitando dentro de ella. Anthony notaba sus movimientos inquietos, como se giraba una y otra vez mientras dormía. Una noche, consumido por sus pensamientos, se incorporó en la cama y encendió la lámpara de noche. «Rose, por favor», dijo en voz baja, con un tono intenso. «Esto no es normal. Es necesario que vayas al médico». Rose negó con la cabeza con determinación. «Solo son problemas digestivos. La menopausia desajusta todo». Anthony tomó su mano entre las suyas. Su tacto era cálido, suplicante. «Te amo demasiado como para ignorar esto, Rose. Prométeme que si empeora, buscarás ayuda». Ella dudó un momento antes de asentir con suavidad. Fue una promesa hueca. En lo profundo de su alma, sabía que resistiría hasta el último momento. Los hospitales le provocaban un temor inexplicable que no sabía cómo poner en palabras. Le parecían fríos, impersonales, lugares donde uno perdía el control de sí mismo. Ese fin de semana, frente al espejo, ajustándose un vestido que solía flotar libremente pero ahora marcaba con claridad la curva de su vientre, ya no pudo negar la verdad. Algo extraño se gestaba en su interior, algo que no podía comprender. Aún así, se aferró a la idea de que todo pasaría por sí solo, como una tormenta de verano que cede ante un cielo azul despejado. Pero la tormenta dentro de ella apenas comenzaba. Al principio, Rose se tranquilizaba a sí misma pensando que solo era su imaginación. Un poco de hinchazón ocasional no era nada fuera de lo común, ¿verdad? Había leído muchos artículos sobre los síntomas raros que podía provocar la menopausia: aumento de peso, digestión lenta, hormonas desequilibradas. Le resultaba fácil ignorar las sensaciones inusuales en su abdomen. Fácil, hasta que el dolor se volvió imposible de ignorar. Con cada día que pasaba, a Rose le costaba más ocultar su incomodidad. Lo que antes eran punzadas ocasionales, se convirtieron en un dolor constante. Le atravesaban el vientre en oleadas irregulares, haciéndola jadear en silencio cuando Anthony no la miraba. Aprendió a disimularlo, sonreía en la mesa, tarareaba mientras hacía sus tareas, fingía que cada punzada era solo una pequeña molestia. Sus días se transformaron en un frágil ballet de negación, donde caminaba sobre la cuerda floja de sus miedos y su obstinación. En su búsqueda de fuerza, Rose se refugiaba en su colección de remedios naturales. Preparaba infusiones potentes, menta, jengibre, hinojo, cualquier hierba que prometiera calmar la tormenta que rugía dentro de ella. Por las noches, aplicaba compresas calientes, sus manos moviéndose en lentos círculos de esperanza mientras masajeaba su vientre hinchado con aceite de lavanda. Buscaba en sus viejos libros de medicina herbolaria, hojeando páginas amarillentas en busca de recetas olvidadas. En el fondo, sabía que eran actos desesperados, pero la simple idea de someterse al mundo clínico, con sus batas blancas y pasillos fríos, la aterraba. Anthony la observaba en silencio. Al principio, se contuvo, sin querer presionarla demasiado. Conocía el alma de su esposa,
firme, digna, implacable. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y el vientre de Rose se inflaba con una prominencia innegable, las líneas de preocupación se marcaron más profundamente en su rostro. La encontraba parada frente al espejo del baño, con las manos apoyadas sobre la curva que había reemplazado el abdomen plano que antes tenía. La visión le producía un escalofrío. Una noche, después de cenar, Anthony finalmente rompió el silencio tenso que se había instalado entre ellos. «Rose», dijo en voz baja, dejando el tenedor sobre la mesa. «Creo que ha llegado el momento de que vayas al médico». Ella no respondió de inmediato, fingiendo concentración mientras recogía los platos. Cuando él insistió, se volvió hacia él con una sonrisa forzada y cansada. «Te aseguro que estoy bien, Anthony. Solo es una hinchazón persistente. Ya me ha pasado antes». «No, no te ha pasado», respondió él, con una firmeza inusitada en su voz. «Esto no es lo de siempre». Ella abrió la boca para rebatirlo, pero él la detuvo con una mirada. Una mirada tan cargada de miedo que sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «Lo veo, Rose», continuó, con la voz temblorosa. «El dolor te consume. Apenas puedes dormir. No puedes ocultarlo de mí». Por un instante, el ambiente se llenó de pensamientos no dichos. El viejo reloj del pasillo marcó la hora con un tic-tac resonante, como si el tiempo mismo la estuviera empujando hacia una decisión. Rose bajó la mirada hacia sus manos, una oleada de vergüenza la envolvió al aceptar, en silencio, lo que tanto había intentado esconder. Sin embargo, la sola idea de poner un pie en un hospital le provocaba un pánico que superaba incluso al dolor que soportaba. Los recuerdos de los últimos días de su padre aún la atormentaban, pasillos estériles, el pitido incesante de los monitores, el olor penetrante de los desinfectantes. Para Rose, los hospitales eran lugares donde uno buscaba respuestas y salía con cicatrices que no esperaba. «Esperaré unos días más», susurró, con voz casi inaudible. «Si no mejora, iré». Anthony sintió el impulso de discutir, de exigir que fueran de inmediato, pero al ver el destello de miedo en los ojos de su esposa, se contuvo. Asintió lentamente, con un nudo apretándole el estómago. Se dijo a sí mismo que unos días más no marcarían la diferencia. Que tal vez ella tenía razón. Tal vez todo se debía a una inflamación pasajera, pero los días que siguieron no trajeron alivio. Rose intensificó sus ejercicios, convencida de que el sudor y el esfuerzo expulsarían lo que fuera que estuviera creciendo en su interior. Pedaleó largas distancias, trotó por el vecindario, incorporó posturas de yoga que no había intentado en años. Pero su vientre seguía expandiéndose, desafiando cada uno de sus intentos. La ropa comenzó a delatarla, apretándole la cintura, colgando torpemente sobre el abdomen. Los vecinos empezaron a notar el cambio. En el mercado dominical, la vivaz señora Donnelly, famosa por su lengua afilada, lanzó una mirada incisiva a su vientre y comentó con tono burlón: «Parece que tenemos un pequeño milagro en camino, querida». Rose soltó una risa nerviosa, intentando restar importancia, pero por dentro sintió que algo se quebraba. Ya no era imaginación. Era visible. Para todos. Al regresar a casa, se quedó de pie frente al espejo, contemplando su reflejo con atención. Su abdomen estaba redondeado y tenso, como el de una mujer embarazada de 5 meses. Se inclinó suavemente hacia adelante, sintiendo la firmeza extraña bajo su piel, esa sensación perturbadora de movimiento, como si algo se agitara dentro de ella con un ritmo lento y deliberado. El aliento se le quedó atrapado en la garganta. En la quietud de la noche, acostada junto a Anthony, su mano fue de nuevo a su abdomen de forma instintiva. Y entonces lo sintió, una onda sutil recorriendo su piel desde dentro. No era gas. No era indigestión, era un movimiento sinuoso, intencionado. Como si algo con vida se desplazara dentro de ella. Retiró la mano con un sobresalto, el corazón golpeándole el pecho con violencia. Apenas pudo dormir esa noche, torturada por imágenes de cosas imposibles que crecían en su interior. Parásitos, tumores, horrores que no se atrevía a nombrar. La luz de la mañana no trajo consuelo. El dolor se había intensificado durante la noche, oleadas profundas y palpitantes que la dejaban sin aliento.
Apenas tocó el desayuno, empujando los huevos revueltos de un lado a otro del plato mientras Anthony la observaba en silencio. Al mediodía, él llegó a su límite. Se plantó en la entrada de la sala, con los brazos cruzados y el rostro decidido. Rose, declaró, esto ya no es una conversación. Vas a ir al hospital. Ella abrió la boca para protestar, pero él levantó una mano, silenciándola. Sé que tienes miedo, dijo, con voz suave, pero ya no podemos seguir ignorando esto. No puedo quedarme mirando mientras sufres así. Una oleada de emoción la invadió, tomándola por sorpresa. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Nunca había sido buena para mostrarse vulnerable, para pedir ayuda. Pero esta vez, el miedo la envolvía por completo. No solo el miedo al hospital, sino al terror de descubrir que estaba creciendo en su interior. Anthony cruzó la sala y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. Estaré contigo en cada paso, prometió. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. La barrera se rompió. Ella sintió con la cabeza, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Anthony la abrazó con fuerza, sintiendo la respiración temblorosa de su esposa mezclarse con la suya. La ayudó a ponerse el abrigo y recogió sus pertenencias. Al pasar junto al espejo del pasillo, Rose atrapó su propio reflejo por un instante. La figura que le devolvía la mirada le resultaba desconocida, pálida, temblorosa, expuesta. Posó una mano sobre su vientre hinchado y sintió, una vez más, ese leve y perturbador movimiento bajo la piel. El momento había llegado. Ya no más té. Ya no más infusiones. La pesadilla que se gestaba dentro de ella había cruzado un umbral imposible de ignorar. Nadie podía anticipar que lo peor aún estaba por llegar. El domingo amaneció con una emoción que Rose había estado conteniendo durante toda la semana. Sus hijos volverían a casa. Una reunión poco frecuente que ella aguardaba con una mezcla de alegría y melancolía. Vivían dispersos por distintos estados, inmersos en sus carreras y familias. Esos momentos, cuando se reunían todos alrededor de la misma mesa, tenían un valor que iba mucho más allá de lo cotidiano. Con manos meticulosas, Rose dedicó la mañana a los preparativos, aunque una molestia constante se alojaba bajo sus costillas. Eligió un vestido largo y suelto, cuidadosamente escogido para ocultar la curva de su vientre. Recogió su cabello plateado en un moño elegante, aplicó un leve perfume de rosa y forzó una sonrisa brillante cada vez que la mirada preocupada de Anthony se posaba sobre ella. Él no insistió ese día. Sabía lo importante que era esa reunión para ella. Cuando el reloj marcó el mediodía, la casa se llenó de risas y conversaciones animadas. La puerta principal se abría y cerraba mientras sus hijos llegaban, Emily, la mayor, con sus dos pequeños en brazos, Jacob, el del medio, con una botella de vino y regalos en la otra mano, y por último Matthew, el más joven, que regresaba de la universidad con 1000 historias que contar. El ambiente se impregnó de abrazos, exclamaciones alegres y el delicioso aroma del pan recién horneado que salía del horno. Rose se desplazaba por el salón, radiante ante la alegría de tener a su familia reunida bajo el mismo techo. El dolor en su abdomen la desgarraba por dentro, pero lo ignoraba, aferrándose a cada instante. Se agachó para recibir el abrazo de su nieto Liam, que rodeó sus piernas con sus pequeños brazos y soltó con voz alta y clara: «Abuela, tu pancita está grande». Y le dio suaves palmadas con ambas manos. Un silencio incómodo envolvió la sala por un segundo. Los adultos se miraron con expresiones contenidas. Rose soltó una risa suave, revolviendo el cabello del niño con ternura. «La abuela simplemente ha comido demasiadas galletas, cariño», dijo en tono juguetón, pero Emily, que estaba cerca, frunció el ceño. «Mamá, ¿te has dado cuenta de que has subido de peso?», preguntó con suavidad. Anthony vio la oportunidad. Dejó la bandeja de vasos con un gesto deliberado, carraspeó y dijo con tono firme: «Sí, hijos». Su madre ha estado sufriendo algunos malestares estomacales últimamente. Hinchazón y dolores, y ya hablamos de ir al médico. Rose le lanzó una mirada de advertencia, pero Anthony no se detuvo. Había llegado al límite con su terquedad peligrosa. Jacob, siempre atento como su padre, se acercó para observar mejor a su madre. «Mamá,
eso no es normal. Deberías habernos dicho algo. No quería arruinar el día, respondió Rose, con la voz ligeramente quebrada. Solo quería que tuviéramos un buen almuerzo juntos. Matthew se arrodilló junto a ella, con el rostro lleno de preocupación. Está bien, mamá. Todavía podemos almorzar. Pero después, creo que deberíamos ir al médico. Rose se preparó para rechazarlo, pero en ese momento, un dolor punzante le atravesó el vientre. Inhaló con fuerza y se desplomó cuando sus piernas se dieron bajo su cuerpo. «Mamá», gritó Emily, corriendo hacia ella. Anthony la atrapó justo a tiempo, antes de que tocara el suelo. Su rostro estaba pálido, perlado de sudor, y su cuerpo temblaba descontroladamente en sus brazos. Por un momento aterrador, Anthony pensó que había perdido el conocimiento. Pero un débil gemido brotó de sus labios, y comprendió que aún estaba allí, al borde, apenas consciente. La sala se convirtió en un caos. El pequeño rompió en llanto, asustado por el cambio repentino. Jacob asumió el control, ordenó a Emily que trajera un paño húmedo y a Matthew que corriera por las llaves del auto. Anthony la sostuvo con fuerza, murmurando palabras suaves mientras su corazón golpeaba en su pecho como un tambor. «Nos vamos ahora», Rose dijo con urgencia. «Ya no hay excusas». En medio de su dolor, Rose asintió levemente. Anthony la levantó como si no pesara nada. Su fuerza, alimentada por la adrenalina, lo impulsó hacia la puerta con una rapidez que ni él sabía que tenía. Emily abrió la puerta del coche de un tirón, mientras Jacob y Matthew despejaban el camino, llevando a los niños desconcertados y llorosos de vuelta al interior de la casa junto con sus parejas. El trayecto hacia el hospital fue un torbellino de luces rojas y miradas rápidas a la cara pálida de Rose. Anthony conducía con una mano sujetando la suya, sin prestar atención a los bocinazos impacientes a su alrededor. Rose emitía pequeños quejidos de vez en cuando, sus manos presionando su vientre como si intentara contener algo. Los pensamientos de Anthony se hundían en una espiral oscura. ¿Y si era cáncer? ¿Y si algo se había roto dentro de ella? La impotencia lo oprimía como una losa. Al llegar al estacionamiento del hospital, una enfermera los vio de inmediato y corrió hacia ellos empujando una silla de ruedas. Anthony ayudó con cuidado a Rose a sentarse, aunque ella luchaba por mantenerse erguida. Su vientre sobresalía de manera antinatural, estirando la tela del vestido como si algo dentro intentara liberarse. Atravesaron las puertas automáticas de urgencias. Otra enfermera, desde el fondo, gritó solicitando ayuda. Una mujer embarazada, a punto de dar a luz, pedía auxilio. «No», dijo Anthony con urgencia. «Ella no está embarazada. Tiene 50 años. Ya pasó la menopausia», pero su voz fue tragada por el bullicio, mientras un grupo de médicos y enfermeros se abalanzaban sobre Rose como una marea incontrolable. Del grupo emergió la doctora Emily, una obstetra veterana conocida por su templanza incluso en las situaciones más caóticas. Su mirada aguda captó el cuadro en segundos. Se desplazó con eficiencia, dando órdenes claras. «Llévenla a la sala 4. Ecografía urgente». Anthony intentó seguirla, pero una enfermera lo detuvo con amabilidad. «Necesitamos espacio para trabajar. Confíe en nosotros». Se quedó vagando por la sala de espera, pasándose las manos por el cabello, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía desgarrar su pecho. Cada minuto se sentía eterno. Mientras tanto, en la sala 4, Rose yacía sobre la camilla, temblando, con lágrimas deslizándose por las comisuras de sus ojos. La doctora Emily, con una sonrisa tranquilizadora, preparó el equipo de ecografía. «No se preocupe, Rose. Vamos a resolver este misterio». El gel frío tocó su piel tensa, haciéndola estremecer. Rose apretó los dientes para no gemir. Emily deslizó el transductor sobre su abdomen con suavidad, pero su frente se frunció casi de inmediato. Anthony, incapaz de contenerse más, irrumpió en la sala. Su rostro era el de un hombre al borde del colapso. «¿Qué está pasando?», insistió. Emily dudó. Su mirada estaba fija en la pantalla del ecógrafo. Su mano se detuvo por un momento. Anthony siguió su mirada. Lo que vio lo dejó sin aliento. Algo se movía dentro de Rose. No era un feto.
no era un tumor, era otra cosa. Algo vivo. Anthony sintió que las piernas le fallaban y se sostuvo del respaldo de una silla. Dios mío, murmuró Amelie. Esto no es normal. Rose giró la cabeza hacia ella, con voz apenas audible. ¿Qué es? ¿Qué tengo dentro? Amelie negó lentamente con la cabeza. Su compostura comenzaba a resquebrajarse. Con un clic, congeló la imagen en pantalla y se volvió hacia la enfermera más cercana. Llama al doctor Lanner. Ahora, la enfermera salió corriendo. Anthony se acercó al lecho, tomando la mano helada de Rose entre las suyas. Estoy aquí, dijo con voz ronca. Pase lo que pase. Ella lo miró, los ojos llenos de pánico, y apretó su mano con debilidad. Pocos minutos después, el doctor Lanner entró en la sala. Alto, delgado, con una mirada tan precisa como impenetrable. Pero al ver la ecografía, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Dios mío, susurró. Anthony sintió un nudo en el estómago. ¿Qué es? Preguntó nuevamente. Leonard cruzó una mirada tensa con Amelie antes de volverse hacia Rose. No podemos estar completamente seguros. Necesitamos hacer una endoscopía. Inmediatamente, Rose asintió, sin fuerzas para discutir. Mientras preparaban el procedimiento, Anthony se inclinó y depositó un beso en su frente. Te amo, susurró. Las lágrimas cálidas de Rose se deslizaron por sus mejillas. Yo también te amo, contestó en voz baja. La camilla se alejó por el pasillo, con Anthony quedándose atrás, los puños apretados, sintiendo como su corazón se rompía. Dentro de ella, algo existía. Algo fuera de toda lógica. Y el tiempo se agotaba. Las ruedas de la camilla chirriaban agudamente mientras avanzaban por un largo corredor, flanqueado por paredes blancas brillantes y el zumbido constante de las máquinas. Anthony caminaba detrás, con el corazón golpeando tan fuerte que no escuchaba otra cosa. Veía fugazmente el rostro pálido de Rose, sus ojos entrecerrados, la piel cubierta de sudor, sus labios murmurando oraciones o quizás súplicas. La ingresaron en una sala especial de procedimientos, donde la luz tenue lanzaba un brillo fantasmal sobre los instrumentos quirúrgicos. Anthony se quedó junto a la puerta, sintiéndose pequeño, impotente. Las enfermeras se movían con precisión a su alrededor, conectando monitores, colocando sedantes, preparándolo todo. Leonard se inclinó hacia ella. Rose, haremos esto lo más cómodo posible. Sentirás algo de presión, pero estarás consciente. Necesitamos entender qué sucede en tu estómago. Ella asintió levemente. Tenía la garganta tan seca que no podía hablar. Anthony y ella cruzaron una última mirada. Ella temblaba de miedo. Él le apretó la mano, ignorando las indicaciones de que debía salir. Emily y Leonard comenzaron. Introdujeron con delicadeza un tubo delgado y flexible con cámara por la boca de Rose, bajando por el esófago hasta su estómago. Todo se proyectaba en una pantalla junto a la camilla. Anthony no podía apartar la vista, aunque su instinto le rogaba que no mirara. Al principio, todo parecía normal, tejidos rosados, pliegues suaves, pero entonces, algo cambió. La imagen en la pantalla comenzó a temblar, revelando una visión fugaz de lo imposible. El doctor Lanner ajustó los controles, acercando el lente. Anthony se inclinó, entornando los ojos ante lo que veía. ¿Qué es eso? Susurró. ¿Qué demonios es eso? El objeto emergió completamente en pantalla. Era aterrador. Deslizándose entre los pliegues del estómago de Rose, una criatura alargada y pálida se movía con lentitud dentro del líquido que la rodeaba. Estaba segmentada, y su cuerpo brillaba débilmente bajo la luz de la cámara. Se contorsionaba con una cadencia grotesca, como si supiera que estaban observándola. Leonard retrocedió levemente, el color desapareciendo de su rostro. Amelie se cubrió la boca con la mano. Dios mío, murmuró. Tiene pulso propio. Está vivo. Rose gimió levemente, a pesar del sedante, y su cuerpo se tensó como si pudiera sentir que esa cosa se agitaba dentro de ella, respondiendo a la invasión. Leonard maniobró la cámara, enfocando mejor al invasor. Anthony dio un paso atrás tambaleándose, aferrándose a una silla para no caer. ¿Qué es eso? Preguntó, la voz llena de incredulidad. Leonard respiró hondo. Es un parásito,
dijo con voz grave. Un gusano parásito. Pero es colosal. Nunca había visto algo así. Anthony intentó procesarlo. ¿Una tenía? Sabía que existían. Larvas diminutas ingeridas sin querer que crecían en los intestinos. Pero, esto no. Esto era diferente. Era monstruoso. ¿Cómo pudo crecer tanto? Preguntó Anthony, con voz ronca. Leonard negó con lentitud. No lo sabemos. Parece haber mutado. Tal vez una variación genética inusual. Y de alguna manera, pasó desapercibido. ¿Hasta ahora? Intervino Amelie. Su tono era profesional, pero sus ojos reflejaban incredulidad. Aunque poco común, es posible. Especialmente si el sistema inmunológico no lo identifica como amenaza. Anthony recordó todas las infusiones que Rose había bebido. Todos los remedios naturales que tomaba para calmar sus síntomas. ¿Y si, sin saberlo, había suprimido la respuesta de su cuerpo? ¿Le había dado sin querer al parásito un refugio perfecto para desarrollarse? En la pantalla, el gusano continuaba su danza macabra, contorsionándose lentamente. Una coreografía repugnante y desarticulada. Leonard se irguió, con los ojos decididos. Hay que extirparlo. Anthony lo miró, paralizado. ¿Pero cómo? Cirugía, dijo Leonard, con determinación. Sacarlo desde dentro sería un riesgo para sus órganos. Tenemos que abrirla y extraerlo manualmente. Anthony sintió una punzada en el estómago. Miró a Rose, frágil y diminuta sobre la camilla, y una oleada de amor lo invadió. Haz lo que sea necesario, declaró con firmeza. Pero sálvala. Leonard asintió y giró hacia las enfermeras, lanzando órdenes precisas. En minutos, la sala se convirtió en un torbellino de actividad. Con sumo cuidado, trasladaron a Rose a una camilla de transporte y la empujaron en dirección al quirófano. Anthony lo siguió, los pensamientos nublados por una mezcla de miedo y urgencia. En el área quirúrgica, le pidieron que esperara fuera. Se sentó en una silla de plástico, con los codos sobre las rodillas, la cabeza entre las manos. El murmullo lejano del personal médico era como un eco sin sentido. El olor penetrante a desinfectante lo mareaba. El tiempo dejó de existir. 5 minutos. 10. 20. Anthony se perdió en sus propios pensamientos. Finalmente, la puerta se abrió y Leonard salió, quitándose los guantes con un suspiro agotado. Estaba pálido, pero firme. Estamos listos para comenzar la extracción, anunció. Usaremos anestesia general y haremos una incisión como en una cesárea. Con suerte, el parásito no se ha incrustado demasiado. Anthony se puso de pie, aliviado, aunque el terror aún le palpitaba en el pecho. Leonard vaciló. Hay algo más, dijo en voz baja, casi en un susurro. Este parásito no es solo extraño. Es único. Lo enviaremos a patología una vez extraído. Haz lo que tengas que hacer, replicó Anthony. Leonard le dedicó una breve sonrisa tensa y volvió al quirófano. Anthony continuó esperando. Iba y venía por el pasillo como un león enjaulado. Cada paso de enfermera, cada crujido de puerta lo hacía alzar la cabeza buscando noticias. El tiempo parecía estirarse sin fin. En el interior del quirófano, Rose estaba completamente sedada. Su cuerpo, cubierto por sábanas estériles, reposaba inmóvil. El equipo quirúrgico trabajaba con precisión. Capa a capa, abrieron su abdomen hasta exponer el estómago distendido. Leonard hizo una incisión limpia en la pared estomacal. Una enfermera sostuvo el retractor, revelando la masa interna, y allí estaba. El parásito se movía con lentitud. Su cuerpo segmentado brillaba con una viscosidad espeluznante bajo las luces del quirófano. Leonard utilizó pinzas especiales, con firmeza, para agarrarlo por su parte más gruesa. La criatura reaccionó. Se agitó con violencia, como si percibiera el peligro. A pesar de la anestesia, el cuerpo de Rose se estremeció ligeramente. El anestesista ajustó los niveles de sedación de inmediato. Leonard apretó con más fuerza. Poco a poco, el gusano comenzó a soltarse, deslizándose con una lentitud inquietante. Era más largo de lo que habían anticipado. 6 pies. Tal vez más.
Un monstruo ondulante, pulsante. El quirófano permanecía en silencio, interrumpido solo por el sonido húmedo y nauseabundo del cuerpo del parásito siendo extraído. Y al fin, tras lo que pareció una eternidad, Leonard sacó el último tramo del interior de Rose. Lo depositaron en una bandeja quirúrgica, donde se retorció levemente antes de quedar inmóvil. Leonard jadeó, empapado en sudor. Envíenlo a patología, ordenó. Las enfermeras lo encerraron en un recipiente especial y lo sacaron apresuradamente. El resto de la cirugía fue dedicada a limpiar, suturar y revisar que no hubiera daño interno. Milagrosamente, los órganos de Rose no parecían afectados. Con la última sutura, Leonard permitió que una pequeña sensación de alivio cruzara su rostro. Ella había sobrevivido. El quirófano quedó en silencio. El aire, espeso de tensión, comenzó poco a poco a disiparse mientras el equipo quirúrgico finalizaba las últimas suturas sobre la incisión de Rose. El doctor Leonard se quitó los guantes con lentitud, el sudor perlaba su frente. Observó a Rose, su respiración era regular, aunque su rostro seguía pálido. Pero estaba viva. Y el parásito, esa aberración grotesca, ya no estaba en su interior. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Los médicos y enfermeras compartieron miradas incrédulas, como si aún no comprendieran del todo lo que acababan de presenciar. En la sala de espera, Anthony mantenía la mirada fija en el suelo cuando la doctora Amelie se acercó con paso tranquilo. Al verla, se levantó de inmediato, el corazón latiendo con fuerza. «Está viva», dijo ella suavemente, con una leve sonrisa. La operación fue un éxito. Pudimos extraer el parásito sin dañar sus órganos. Anthony sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla. Cerró los ojos un instante y dejó escapar un sollozo de alivio. «¿Puedo verla?» «Pronto», respondió Amelie con calma. «La estamos trasladando a recuperación. En cuanto despierte, podrá estar con ella». Anthony asintió, tragando el nudo que se le había formado en la garganta. Se sentó, cubriéndose el rostro con las manos. Después de semanas de angustia, el peso que lo oprimía por fin comenzaba a aflojarse. En la sala de recuperación, Rose emergía lentamente del velo de la anestesia. Sus párpados se abrieron con pesadez, revelando unos ojos nublados, desorientados. Parpadeó bajo la luz fluorescente, tratando de reconocer su entorno. Sentía el vientre arder, un dolor profundo que palpitaba desde su centro. Pero además, había otra sensación. Algo urgente. Distinto. Un impulso visceral que no se parecía ni a los calambres ni al dolor que había sentido antes. Era algo más. Crudo. Primario. Intentó moverse, buscando una enfermera, pero su voz no salía. Los monitores comenzaron a emitir pitidos acelerados, reflejando la subida de su ritmo cardíaco. Una enfermera se acercó de inmediato, colocándole una mano en la frente. «Señora Thompson, todo está bien. Está en recuperación». «Todo salió bien». «Necesito», murmuró Rose con esfuerzo, aferrándose a la muñeca de la enfermera. «Necesito ir al baño». «Ahora, tenemos una sonda urinaria colocada, señora», intentó explicar la enfermera. «No», gritó Rose con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Necesito ir, ahora». Alarmada por la intensidad de su súplica, la enfermera desconectó varios monitores y la ayudó a sentarse. Las piernas de Rose temblaban mientras era guiada al pequeño baño contiguo. Al cerrar la puerta, se sujetó del lavabo, jadeando. Lo que sintió entonces fue un impulso imparable. Un estremecimiento que recorrió su cuerpo entero. Apenas logró sentarse en el inodoro cuando un espasmo brutal la sacudió. Un grito se le escapó, aferrándose a los bordes del asiento, el sudor empapándole la frente. Y entonces ocurrió. Un sonido húmedo, viscoso, retumbó en el pequeño baño cuando algo más emergió de su cuerpo. Rose quedó paralizada, sin poder respirar. Sintió que algo la abandonaba. Miró el agua, las lágrimas corriendo por su rostro. Allí estaba, el resto del parásito. O quizá un segundo segmento. Flotaba, retorciéndose débilmente, su cuerpo segmentado temblando en el agua turbia. Era espantoso. Inmenso.
más grande de lo que cualquier ser humano podría imaginar que albergaba. Su piel pálida brillaba bajo la luz del baño. Rose no pudo moverse. Quedó congelada, su mente negándose a aceptar lo que sus ojos veían. Con una mano temblorosa, buscó el botón de emergencia en la pared y lo presionó. La puerta se abrió de golpe. La enfermera entró, se quedó inmóvil al ver la escena, su rostro perdiendo todo color. Dios santo, corrió a pedir ayuda. Los monitores en la sala empezaron a sonar con fuerza. Anthony, que esperaba justo afuera, escuchó los gritos y salió corriendo por el pasillo. Llegó al mismo tiempo que el doctor Leonard y la doctora Amelie, empujando a su paso al personal sorprendido. Encontraron a Rose, aún sentada, pálida, exhausta, pero con una expresión de paz extraña. Alzó la vista hacia Anthony con una sonrisa débil, casi divertida. Salió, dijo con voz apenas audible. Te dije que mis test funcionarían. Anthony la miró, atónito, pasando la mirada de su esposa al ser inmóvil y viscoso que flotaba en el agua del inodoro. Sus pensamientos no lograban acomodarse. Leonard se puso los guantes rápidamente y, con pinzas largas, extrajo la criatura y la depositó en un recipiente estéril. El parásito se estremeció una última vez antes de quedar inerte. Rose fue ayudada de nuevo a la cama, envuelta en mantas cálidas, su cuerpo temblando de agotamiento. Emily se inclinó, revisando sus signos vitales. Todo está bien, Rose. Ya pasó. Anthony se sentó junto a ella, tomándole la mano mientras las lágrimas rodaban por su rostro. La besó en los nudillos, con gratitud. Eres tan terca, susurró entre lágrimas. Pero también eres increíble. Rose dejó escapar una risa ronca, con la voz apenas un susurro. Siempre dije que la naturaleza sabe lo que hace. Y en ese momento, el hospital entero pareció contener el aliento. La atmósfera en el hospital cambió. Lo que comenzó como una pesadilla se transformó lentamente en un momento de asombro colectivo. El caso de Rose se convirtió en el centro de atención, con susurros sorprendidos circulando entre pasillos y salas de descanso. En el laboratorio, el doctor Leonard y su equipo de especialistas observaron con incredulidad al parásito. Sus rostros alternaban entre la fascinación científica y el horror biológico. Tras los análisis preliminares, determinaron que se trataba de una especie mutada de Tenia, posiblemente resultado de una anomalía genética rarísima, combinada con un entorno interno extraordinariamente favorable. Esa misma tarde, Leonard regresó a la habitación de Rose con los primeros resultados en la mano. Has tenido mucha suerte, Rose, comentó, sentándose junto a su cama. Esta criatura pudo haber causado un daño catastrófico si hubiese permanecido más tiempo en tu cuerpo. Pero, de algún modo, tu organismo logró contenerla, evitando que perforara órganos vitales. Rose esbozó una sonrisa suave, aún débil pero serena. Parece que soy más resistente de lo que creía. Leonard soltó una risa breve. Eso es quedarse corto. Anthony, sentado al lado, preguntó con interés. ¿Pero cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo es posible? Leonard frunció el ceño, pensativo. Lo más probable es que consumieras comida contaminada, tal vez cerdo o pescado mal cocido, hace muchos años. La larva habría permanecido en estado latente durante mucho tiempo, hasta que las condiciones fueron las adecuadas para su desarrollo descontrolado. ¿Y qué condiciones serían esas? Preguntó Anthony, inclinándose hacia adelante. Tu sistema inmunológico debilitado por las infusiones constantes, explicó Leonard. Las hierbas naturales pueden tener efectos antiinflamatorios, sí, pero también pueden suprimir ciertas respuestas del cuerpo. Es posible que, sin saberlo, creaste un refugio perfecto para que el parásito creciera sin obstáculos. Rose negó lentamente, en parte sorprendida, en parte divertida. Y yo que pensaba que solo estaba hinchada por el pan con ajo. Leonard sonrió. La mayoría de las personas habrían enfermado gravemente mucho antes. Lo tuyo es, francamente, asombroso. La luz dorada del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo la habitación de un tono cálido y reconfortante. Rose cerró los ojos un momento y respiró hondo. Se sentía más liviana, no solo físicamente, sino también en el alma. Una sombra que había pendido sobre ella durante meses parecía haberse desvanecido finalmente. Anthony seguía a su lado,
tomándole la mano con ternura, observando cómo su pecho subía y bajaba en un ritmo pacífico. Lo peor había quedado atrás. Días después, Rose fue dada de alta. Salió del hospital con la espalda erguida, la mirada brillante y una gratitud inmensa grabada en cada gesto. Anthony la acompañaba del brazo, cuidando cada paso. De regreso a su encantadora casa en Cedarville, los girasoles aún danzaban suavemente bajo el viento, como si nunca nada hubiese perturbado su calma. Pero algo había cambiado. La experiencia los había transformado. Había un nuevo nivel de conciencia, de amor, de presencia en cada acto. Rose colocó de nuevo sus frascos de hierbas en la repisa de la cocina, pero esta vez, junto a ellos, colocó una fotografía enmarcada de ella y Anthony tomada el día de su regreso, su rostro sonriente, triunfante, viva. Desde entonces, Rose hizo una promesa solemne, nunca más ignoraría las señales de su cuerpo. Y Anthony prometió no volver a subestimar la fuerza de una mujer decidida, armada con té y voluntad de acero. La recuperación fue lenta, pero constante. En las primeras semanas, Rose pasó mucho tiempo en el sofá de la sala, envuelta en mantas suaves, bebiendo infusiones livianas, siempre con Anthony cerca. Por primera vez, aceptó su cuidado sin protestar. Le permitió llevar las bolsas del mercado, mullirle las almohadas, recordarle cuándo tomar su medicación. En cierto modo, se enamoraron de nuevo, redescubriéndose en gestos pequeños, íntimos. Los hijos vinieron con frecuencia, trayendo a los nietos, cuya energía desbordante llenaba la casa de vida. La vivienda, antes impregnada de tensión, ahora vibraba con risa y alegría. En la cocina, Rose enseñaba a Emily a preparar sus famosos rollos de canela. Jacob pasaba horas arreglando la cerca del jardín, mientras Matthew tocaba la guitarra en el porche, llenando el aire con melodías suaves de verano. Aunque siempre había sido autosuficiente, Rose empezó a comprender el valor de aceptar ayuda. Aprendió a descansar cuando su cuerpo se lo pedía. Acudía a sus controles médicos con puntualidad, algo impensado en ella meses atrás. Cada vez que el doctor confirmaba su excelente recuperación, una tranquilidad profunda se anclaba en su pecho. Una tarde luminosa, Rose se sentó junto a Anthony en el porche delantero, con una taza humeante de té de hierbas entre las manos. Sus ojos recorrían el pequeño paraíso que compartían, el jardín estallaba de flores silvestres, los carillones tintineaban suavemente y el eco lejano de las risas infantiles flotaba en el aire. La vida parece tener un nuevo color, murmuró, con una calma que le nacía desde el alma. Anthony la miró con ternura, entrelazando sus dedos con los de ella. Se siente como si nos hubieran dado una segunda oportunidad. Rose sonrió. Aquellas palabras le envolvieron el corazón con el calor de una manta querida. Durante años, había creído que era invulnerable. Convencida de que los remedios naturales y su fuerza de voluntad podían protegerla de todo. Pero aquella experiencia le había enseñado una lección más profunda, más humana. A veces, la verdadera fortaleza reside en saber pedir ayuda. A veces, el verdadero coraje consiste en mostrarse vulnerable. Aquella experiencia la había cambiado. No solo en su relación con la salud, sino en su forma de saborear cada momento. Ahora valoraba más el primer sorbo de café por la mañana, pasear lentamente entre los girasoles y reírse con más ganas de los malos chistes de Anthony. Cada instante tenía un sabor nuevo. Más brillante. Más nítido. A menudo, pensaba en aquella noche en el hospital, el terror, el dolor, la sensación de perderlo todo. Y comprendía que no fue solo aquella criatura lo que había sido extraído de su cuerpo. Fue el miedo. La creencia de que podía hacerlo todo sola. El peso silencioso del tiempo que pasa. Estoy agradecida, dijo una noche, mientras veían el sol esconderse tras las colinas, tiñendo el cielo de dorado y carmesí. Agradecida por los niños, por ti, por esta vida nuestra, tan salvaje y hermosa. Anthony le besó suavemente la mano, con los ojos brillando de emoción contenida. Somos afortunados, susurró. Increíblemente afortunados. Y lo eran. Rose hizo un juramento silencioso, nunca más ignoraría las señales de su cuerpo. Continuó disfrutando sus infusiones preferidas,
pero ahora acompañadas de visitas regulares al médico y conversaciones honestas sobre su estado emocional. Anthony, por su parte, dejó de bromear sobre su testarudez. Había visto muy de cerca el precio de ignorar los síntomas. La vida retomó su ritmo tranquilo, pero una corriente nueva de gratitud fluía bajo cada día. Disfrutaban las pequeñas victorias, un buen resultado médico, un pan bien horneado, un dibujo colgado en la nevera hecho por uno de los nietos. Esas eran las cosas que importaban. Los momentos que entretejían una vida. Y cada vez que Rose sentía una punzada o un síntoma extraño, no se limitaba a sonreír y seguir adelante. Recordaba a la criatura que alguna vez habitó su cuerpo. Y sonreía, no con miedo, sino con respeto. Por su cuerpo. Por su fuerza. Por el milagro silencioso y hermoso de simplemente existir. El verano continuó su curso, derramando días cálidos y dorados sobre Cedarville. Las flores en el jardín de Rose parecían más vivas que nunca. El colibrí que ella creía perdido regresó a revolotear entre las bugambilias. Todo parecía tener un significado más profundo, una textura distinta. Una mañana, mientras Rose regaba las plantas del porche, Anthony salió con una caja entre las manos. ¿Qué es eso?, preguntó ella, limpiándose las manos en el delantal. Una pequeña sorpresa, respondió él con una sonrisa tímida. Abrió la caja y, dentro, había un cuaderno encuadernado en cuero. En la portada, grabado con letras doradas, decía, Diario de un milagro. Pensé que podrías querer escribirlo, dijo Anthony. No solo lo que pasó, sino todo lo que aprendimos. Rose lo sostuvo contra el pecho y asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Porque sabía que aquella historia no debía quedarse solo en sus memorias. Era algo más. Era un recordatorio de que incluso en el borde del abismo se podía encontrar luz. Esa misma tarde, comenzó a escribir. Empezó con los síntomas que ignoró. Luego los susurros de su cuerpo. El miedo. La negación. La lucha interna entre la naturaleza y la ciencia. Y finalmente, el momento en que entendió que no estaba sola. Que su cuerpo le hablaba. Que su esposo la sostenía. Que la vida era un milagro constante. Poco a poco, su historia fue tomando forma en las páginas, entre lágrimas y sonrisas, con el trazo firme de una mujer que había vivido para contarlo. El diario quedó sobre la mesita del porche, junto a su infusión de lavanda, abierto por una página que decía, no todos los monstruos son visibles. Algunos se esconden en el silencio de nuestra negación. Pero el amor y la escucha atenta puede derrotarlos. Anthony, sentado a su lado, leía en voz baja mientras ella tejía. Ese párrafo me gusta, comentó. Es como tú, suave por fuera, pero hecha de acero por dentro. Y tú, dijo ella con una sonrisa, mi brújula en medio del caos. Los hijos volvieron a visitarlos ese fin de semana. Esta vez, con menos preocupación y más celebración. Trajeron una tarta con la palabra guerrera escrita en glaseado. Los nietos corrieron por el jardín, gritando, riendo, ajenos al drama reciente. Y eso estaba bien. Porque Rose quería que su historia sirviera para proteger, no para asustar. Más tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas, Anthony puso una mano en su hombro y le susurró, gracias por quedarte. Por no rendirte. Ella le respondió con una mirada serena, profunda, gracias por no dejarme caer. Se quedaron en silencio. Solo el canto de los grillos y el murmullo del viento llenaban el aire. Esa noche, antes de dormir, Rose anotó una última frase en su diario. El cuerpo no es débil cuando enferma. Es sabio cuando avisa. Y yo, por fin aprendí a escuchar. Cerró el cuaderno con suavidad, apagó la lámpara y se acurrucó junto a Anthony. En la oscuridad, mientras el mundo dormía, una mujer que venció al miedo, al dolor y a lo inexplicable, respiraba en paz, porque la verdadera cura no estaba solo en los bisturíes ni en las máquinas. Estaba en el amor, en el valor y en la voluntad inquebrantable de vivir. Y así, entre sombras disipadas y mañanas sin tormentas, Rose vivió. Más plena, más consciente, más libre que nunca.